Tres. Amados hermanos, buenas tardes. Continuamos con los fundamentos de la fe cristiana. El tema de hoy de los fundamentos de la fe cristiana es la regeneración. Vamos a ver qué es la regeneración. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe de saber que él ha sido regenerado y que ha obtenido una vida que no es terrenal, sino es celestial, que es la misma vida de Dios. Esa vida es la que entra, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios entra a nuestro espíritu que estaba muerto y lo vivifica. Quiere ese vivificar, ese entrar de la vida del Espíritu a nuestro espíritu, como dice en Primera de Corintios 5, 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esos dos espíritus se mezclan y llegan a ser un solo espíritu. Por eso Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No llegan a ser dos espíritus, sino un solo espíritu. Cuando ese espíritu entra a nosotros, le da vida a nuestro espíritu. Y es un nacimiento de la vida de Dios, de Cristo, en nuestro espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios llama regeneración, que todo hijo de Dios debe de saber que ha sido regenerado y que dentro de él obtiene una vida nueva. Nosotros somos un ser tripartito, como dice Pablo en Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Sean santificados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y también tenemos una parte física que es la parte biológica. Entonces, ¿por dónde comienza la salvación de nosotros? La salvación orgánica de vida comienza por nuestro espíritu. Cuando entra el Espíritu de Dios y lo regenera, entonces eso se llama nacer de nuevo o regenerar, volver a nacer. Entonces, amados hermanos, este es el tema de hoy. Además de la vida humana original, el hombre para tener la salvación tiene que nacer de la vida del Espíritu, o sea, de la vida eterna. ¿Cómo obtenemos nosotros la vida eterna? Nosotros obtenemos la vida eterna cuando el Espíritu eterno, la vida eterna entra a nuestro espíritu humano. Entonces nosotros obtenemos la vida ¿qué? La vida eterna. La única vida eterna que hay es la vida de Dios. Entonces nosotros podemos decir que tenemos ya una vida eterna. Si una persona no ha sido regenerada, tiene esa vida, podemos decir que no tiene la vida eterna. Solamente tienen la vida eterna lo que tienen el Espíritu Santo en el espíritu humano. Entonces, amados hermanos, esta es una de las bases de la vida que nosotros debemos tener conocimiento, que yo tengo dentro una vida que es eterna. Jesús, él mencionó que el que no nacía de nuevo no podía entrar al reino de los cielos. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, el texto 3. A un rabino, a un maestro de la ley, Jesús le habló y él no sabía que para entrar al reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ser regenerados. ¿Por qué? Porque es la puerta, la regeneración es el medio por el cual yo entro. ¿Entro dónde? Entro a ser parte de obtener el reino de los cielos y obtener la vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, el texto 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. ¿Cómo vemos nosotros el reino de Dios? Por medio de nacer de esa vida. Nosotros podemos decir, soy parte de ese reino. Entonces, para obtener el reino, debo de tener la vida del reino, que es la vida eterna, que es la vida de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por esta salvación completa que Dios quiere hacer en nosotros, llevar a cabo. Como decíamos, nosotros somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? Es la parte espiritual que Dios nos creó cuando Él sopló. En Génesis 2:7, cuando creó al hombre, dice que Él sopló. Ese soplo se convirtió en el espíritu humano del ser humano. Y ese espíritu también nosotros tenemos el alma. ¿Qué es el alma? Es la parte psicológica que todos nosotros los seres humanos tenemos. Pero el alma, la palabra de Dios nos enseña que se compone de 3 partes, que es la mente. Todo ser humano tiene que tener una mente para pensar, pero esta mente de nosotros debe almacenar el conocimiento, es para conocer a quién, a Dios. Y también el alma también tiene una parte emotiva, que es la parte emocional que tiene todo ser humano. ¿Qué tal una persona que no tenga emoción? Sería algo pues muy raro. Hasta los animales tienen emoción, pero ellos no tienen espíritus. El espíritu nada más Dios creó a un ser a su imagen y semejanza, que es el ser humano, que es el único que tiene espíritu. Entonces nosotros tenemos una mente, tenemos una voluntad y tenemos también la parte emocional. Eso es lo que la palabra de Dios llama alma. Y también tenemos el cuerpo, la parte biológica, que es la parte física, visible, material de todo ser humano. Entonces, la regeneración del espíritu es en el momento que se da en el momento en que nosotros creímos que el Espíritu de Dios entró en nosotros. Ahora, la regeneración se da en ese momento. Ahora, la transformación del alma. Nosotros, como somos seres caídos, necesitamos que nuestra alma sea transformada, nuestra mente sea renovada, nuestra alma en su totalidad sea renovada. La transformación es uno de los temas que también para nosotros obtener el reino milenario, si no somos transformados nuestra alma, pues sucederá como aquella parábola que Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, ¿cómo llego yo a ser un escogido? Es a través del proceso de la transformación del alma. Amén. Miren lo que dice Pablo hablando de la transformación del alma en 2 Corintios 3:16. Dice Pablo, vamos a leer 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Miren el texto 18, el 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Filipenses 2:12 también habla acerca de la transformación del alma. Vamos a leer esos textos para confirmar que nosotros tenemos un alma, pero ella fue dañada por causa de la caída del pecado. Entonces, Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir Pablo aquí a la iglesia de Filipo? Que ellos debían de ocuparse en la salvación. ¿En qué salvación? En la salvación del alma. La salvación del alma es un qué, es un trabajo que tenemos nosotros que hacer todos los días, trabajar para que ella sea transformada, y a través del alma es que la imagen, ahí por ahí es donde el espíritu va a expresarse. Se va a expresar la vida de Dios a través de la mente de nosotros, a través de la parte emocional de nosotros y también a través de ¿qué? De la voluntad. Cuando nosotros transformamos el alma, es fácil hacer la voluntad de Dios. Cuando la mente de nosotros está renovada, es muy fácil conocer la voluntad de Dios, aún el pensamiento de Dios. Pero si en nosotros no hay una mente renovada, ¿qué quiere decir? Que yo vivo todavía en el viejo ¿qué? En el viejo Adán, en el viejo hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros, a través del nacimiento, ya no vivamos por esa vieja vida adámica, sino vivamos por una nueva vida, que es la vida del Espíritu, que es Cristo mismo, que estamos viviendo, disfrutándole. Ya nuestra vida no es la vida natural mía, sino es la vida del Espíritu la que yo vivo, que es la vida de Dios. Entonces yo podré hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Mateo 16, 24, hablando todavía acerca del alma, hubo una revelación aquí que Jesús les dio el día que reveló la iglesia y les mostró cómo debías de ser el vivir de los discípulos. En el texto 24 del capítulo 16 de Mateo, Jesús les mostró cómo es el vivir de la iglesia, cómo debe ser este vivir. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cómo seguimos nosotros al Señor? Para morir a la vida del alma. El alma adquirió una vida por causa del pecado, ¿por qué? Porque hubo una separación entre el espíritu y el alma. Cuando Adán no había caído, había un alma mezclada con el espíritu, un espíritu mezclado con el alma, y podíamos decir que era una sola entidad. Entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente el hombre cayó, hubo una separación, el espíritu murió y el hombre empezó a andar por su mente, por su voluntad, por su parte emocional, que es el alma. Por eso el alma necesita ¿qué? Ser transformada, hasta que ella sea saturada de la vida del espíritu y obtenga la mente, a través de una renovación, obtenga la mente de ¿quién? Nuestra mente obtenga la mente del espíritu. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos trabajar, como le dijo Pablo a la iglesia de Filipo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Necesitamos trabajar, es un trabajar que debe de haber ¿dónde? En nuestra alma. Ya el espíritu está salvo, ya fuimos regenerados, pero ahora estamos en un proceso de la salvación del alma. Por eso dije al principio que la salvación, somos un ser tripartito. La salvación es plena, es completa, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el texto 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Nosotros debemos perder la vida del alma para poderla ganar. Hay que perder esa vida que fue separada del espíritu y obtuvo otra vida. Y ahí fue donde entró la vida satánica a nuestra alma, nuestros propios pensamientos, andar en nuestra voluntad. Entonces, cuando andamos en nuestra voluntad, andamos en nuestros pecados, etc. Entonces, por eso Jesús dijo
que todo aquel que quiera seguirle a Él tiene que negarse, debe tomar la cruz. Es negar a mis preferencias, es negar a mi propia vida del alma. Y así de esa manera nosotros la podemos salvar. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces, amados hermanos, también viene, como es una salvación completa, viene la salvación ¿de qué? Del cuerpo. Cuando fuimos regenerados, nada más creímos y le dijimos al Señor que entrara en nuestro corazón, a nuestro espíritu. La salvación del alma es un proceso que tiene que ver de que nosotros tengamos disposición para salvarla. Pero acerca del cuerpo, eso le pertenece al Señor. Dice en 1 Corintios 15, el versículo 50 al 54, dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será ¿qué? Nuestro cuerpo será transfigurado y obtendremos un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra nos enseña también que nuestro cuerpo va a ser salvo. ¿Cómo va a ser? Va a ser un cuerpo semejante, dice en la epístola de Juan, semejante al cuerpo de Cristo de gloria. Entonces, hermanos, nosotros debemos hoy ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y este ocupar es de todos los días yo ocupar. En Corintios, como decía 1 Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué quiere darnos Dios? Nuestro cuerpo es un cuerpo de corrupción. Quiere darnos un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Un cuerpo donde no esté la muerte, no more la muerte, no more el pecado ya. Entonces por eso Él tiene que ser transfigurado. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese transformar, ¿qué es? Es el transformar de nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, que es la parte biológica, que es nuestro cuerpo, se vista de incorrupción. O sea que nosotros vamos a tener otro cuerpo. Un cuerpo donde no morará la enfermedad, no va a morar el pecado, no va a morar la muerte. Entonces, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice aquí el texto 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amados hermanos, este es el final de una salvación completa. ¿Que comenzó cuándo? Comenzó en nuestro ser cuando entró el Espíritu de Dios, de Cristo, el Espíritu eterno, entró a nuestro espíritu. Gracias a Dios por esa regeneración. Entonces, hermano, la salvación de nuestro cuerpo es la glorificación. Es la glorificación, es la última etapa de la salvación. Amén. Entonces, el espíritu fue vivificado, nuestro espíritu humano. El alma necesita recibir vida a través del espíritu, es la transformación, y el cuerpo también es redimido, o sea, tiene que ser salvo
Y esa es la última etapa de la salvación completa que Dios nos ha dado, que es la glorificación. Entonces tendremos un cuerpo ¿qué? Glorioso. Entonces el significado de la regeneración es nacer de nuevo, nacer de Dios, obtener esa vida de Dios. Así como obtuvimos la primera vida, la vida humana, biológica, de nuestros padres, ahora obtenemos la vida de Dios a través de la regeneración. Es recibir la vida eterna de Dios, como dice Juan 1, 15, 16. Y llegar a ser una nueva creación de Dios. El que nace de nuevo, hermanos, de la vida de Dios, es una nueva creación en medio de una vieja creación. ¿Por qué? Porque la creación que Dios creó se envejeció y Él necesita crear algo nuevo. Y lo primero que Dios está creando es un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre eres tú y soy yo, hermano. Dios llegará un momento que nos dará una tierra nueva y un cielo nuevo. Quiere decir que Dios está creando una nueva creación. Y comenzó contigo y conmigo. Por eso necesitamos ser regenerados. Ser regenerado es nacer de nuevo. Aprender. Otro significado de la regeneración es aprender a vivir en la vida del Espíritu. Adorar a Dios en el Espíritu. Y servir a Dios por medio del Espíritu. Nosotros no podemos servir a mi manera, a mi mente, a mi voluntad. Es servir a Dios a través del Espíritu que recibimos, que es la regeneración. Entonces, mire que Juan capítulo 4, 24 dice: le dijo Jesús a una mujer, a la mujer de Samaria, la mujer samaritana de la ciudad de Sicar. En el texto 24 dice: Dios es espíritu. Mire que aquí en este texto se mencionan dos espíritus. El espíritu de Dios en mayúscula y el espíritu humano en minúscula. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo voy a adorar yo a Dios? Por eso necesitamos la regeneración. Es a través del espíritu. Sí, yo puedo decir, bueno, yo le adoro en mi espíritu, pero si mi espíritu está muerto, ¿cómo le voy a adorar en espíritu? Cuando el espíritu vivió, el espíritu mío vivió cuando recibí la vida de Dios. Eso es la regeneración. Entonces aquí vemos dos espíritus. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Amén. También en Juan 6, en Primera de Corintios 6, 17 también confirma algo acerca de este punto. Dice el capítulo 6, el texto 17 de Primera de Corintios, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces mire que Pablo habla, el que se une. ¿Cómo nos unimos nosotros al Señor? Cuando entra el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Entonces quiere decir que para yo servir a Dios, yo le debo servir en ese espíritu. Para yo adorar a Dios, yo le debo servir en ese espíritu. Entonces, pero yo, si no soy regenerado, no soy un hijo de Dios y no le puedo adorarle ni servirle tampoco en el espíritu. Romanos también afirma esto, Romanos 1:9. Dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Perdone, Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, habla el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, ¿cuál era, en qué vida, en qué esfera servía el apóstol Pablo? Él servía en el Espíritu, él no servía en su alma, él servía en el Espíritu. Por eso es que necesitamos la regeneración. No podemos adorar ni servir al Señor solamente en esta esfera, en esta vida espiritual. Por eso Dios, cuando nos creó cuando sopló, Él creó un espíritu dentro de nosotros. Y por último, ¿cuáles son las características de los nacidos de Dios, o sea, de los regenerados? ¿Cuáles son las características? En Juan 5:4 dice, vencer el mundo. Uno que ha sido regenerado y vive en el Espíritu es uno que ¿qué? Que vence el mundo, que vence el pecado, que vence la tentación. Por eso Jesús vencía siempre la tentación a su enemigo, vencía el mundo, lo que le ofrecía Satanás. Él, ¿por qué? Porque él vivía en la esfera, en la dimensión de la vida de Dios mismo. Él vivía en la divinidad de Dios. Entonces, por eso Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, ya nosotros somos hijos de Dios, porque fuimos engendrados de esa vida a través de la regeneración. Entonces nosotros como hijos de Dios vencemos el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Otra característica de los nacidos de Dios es no practican el pecado. Eso en primera de Juan 5:18 también dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Otra última característica que hay más, guardar la palabra de Dios. Todo el que es regenerado practica. No solamente es tener un conocimiento, sino practicar. En primera de Juan 2:3 dice, primera de Juan capítulo 2, el texto 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es guardar su palabra, y guardar su palabra es practicar su palabra. Amados hermanos, que esta palabra te pueda ayudar y me pueda ayudar a mí para seguir adelante. Y, hermanos, ser de aquellos que no solamente hemos sido llamados, sino de que vamos a ser escogidos para entrar en ese reino milenario. Esa es la meta, pero para eso tenemos que trabajar nuestra salvación. Jesús es el Señor, que Dios les bendiga.